Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro tema de hoy de un curso de milagros. El día de ayer comentábamos que eh, al hacer ese retorno, esa vuelta a casa que comentaba, que nos comenta Jesús en un curso de milagros con relación a este feliz retorno, de recordar quiénes somos, de recordar, de aceptar, mirar la luz, de dejar de sentirnos culpables y reconocer que la culpa ya no existe y que podemos hacer un feliz comienzo en el momento que lo elijamos. Por eso se dice que un minuto basta para hacer la diferencia. Entonces dice que con ocasión de esa vuelta, de ese retorno a casa, se produce un gran júbilo en el cielo y el júbilo será nuestro. Cuando el júbilo está en el cielo, también lo podemos sentir en nuestro corazón, estando en ese contexto. Dice, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios y reconocerlo es su redención. El Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios. Y el Hijo redimido del hombre, pues es todos nosotros somos el Hijo redimido del hombre y somos el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque justamente cuando reconocemos que ya no hay culpa, cuando reconocemos la inocencia en nosotros y en nuestro prójimo, entramos en ese ámbito de la expiación, ¿sí? O de la salvación, como hemos hablado. Porque finalmente ya hemos comentado mucho de lo que somos salvados es de esos pensamientos, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué somos salvados de esos pensamientos? Bueno, porque de alguna manera se sembró en nosotros esa creencia de miedo, ¿no? Y cuando tuvimos miedo, empezamos a culpar y a generar caos. Dice, el miedo a la redención, ¿sí? El miedo a ser redimidos. Primero nos asumimos culpables de haber desobedecido y luego empezamos a generar mucha bruma, mucha maraña. Caímos en ese sueño profundo donde empezamos a generar mucha maraña y fabricamos dentro de la divinidad que vivimos, estamos y nos movemos, fabricamos esa que hemos hablado, casa de las muñecas, un mundo ilusorio. Entonces dice, tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. O sea, nos está hablando hoy de ese autoconocimiento que ocupamos ver, porque lo que vemos afuera es el reflejo de nuestros adentros. En la medida que nosotros nos conocemos más, nos observamos, o sea, algo me da coraje, algo me da odio, ocupo hacer introspección, ¿sí? Mientras de que tienes ahí el ataque, este juego de pelota donde encuentras el personaje que te tiene que agredir para mostrar ese miedo que está en ti, es como no puedes hacer introspección, en ese momento hay una reacción y desde el espíritu hay una acción, pero también desde el espíritu te vas a hacer tu tiempo para poder evaluar. ¿Por qué? ¿Por qué la reacción? ¿Por qué no la acción? Y entonces cuando vas haciendo esa introspección y saber, mi hijo, mi hija me dijo algo, o mi esposo me dijo algo, o mi amiga me dijo algo, o alguien dijo algo, ni siquiera me lo dijeron a mí, me picó las teclas, como luego decimos, o sea, se me reactivó algo, ¿no? Entré a la defensiva o me sentí incómoda o me sentí agredido o me sentí, no sé. Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Qué es lo que está produciendo eso? Entonces Jesús hoy nos invita a hacer esa introspección y nos aclara por qué es tan crucial que observemos nuestro odio y nos demos cuenta de su magnitud. ¿Por qué? Porque es lo que nos decía en la clase anterior, esa piedra angular, donde hay una creencia falsa, una creencia limitante que nos lleva a estar creando un mundo caótico. Dice, puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieses necesidad de traerlo a la conciencia. Dice, hay no obstante un obstáculo adicional al que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociese, ¿sí? O sea,
Si reconoces el miedo, te das cuenta que no tiene razón de ser. Entonces, pero en tu trastorno, dices, en tu trastornado estado mental, no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubres. Dice, podría examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses. O sea, podrías tú examinar la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo de lo que dice, sí, si no creyeses que sin el ego encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Y bueno, por ahí, si no recuerdo, es el doctor Puig que dice, Alonso Puig, no, Mario Alonso Puig, quien dice que no le tenemos miedo a la oscuridad, sino a nuestra propia luz. Porque a veces nos cuesta mucho, porque el ego se resiste a que nosotros podamos, o sea, busca la manera de que nosotros evitemos aceptar que somos luz y evitemos buscar esa luz en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando encontramos esa luz en nosotros es más fácil manifestarla. Cuando reconocemos que somos luz es más fácil manifestarlo. Aunque hay ratitos en que apagamos el switch, ¿verdad? Y entramos en ese momento de oscuridad nuevamente, pero ya sabemos cómo retornar nuevamente y podemos salir de ahí mucho más rápido que en otros momentos. Entonces dice, bajo el tenebroso cimiento del ego yace el recuerdo de Dios. Y de eso es de lo que realmente tienes miedo. ¿Sí? ¿Qué es? Tu luz, tu luz. Pues este recuerdo, dice, te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar mentalmente, ¿sí? Al no asumir, al no recordar, al no aceptar que en la divinidad vivimos, estamos y nos movemos, entonces mentalmente es como si nos marchamos de ahí y empezamos a divagar. Esto es la fábula del hijo pródigo, ¿no? Salimos del reino para ir a vivir penurias, para ir a pasar sufrimientos y experiencias trágicas que fabricamos dentro de lo que llamamos la casa de las muñecas, o sea, esa ilusión que estamos fabricando, porque con las mismas personas, con las mismas personas, cada quien, 2 personas o 3 pueden construir películas diferentes. ¿Sí? Todo es cuestión en qué contexto estamos y qué es lo que estamos creyendo. Si creemos que el mundo es hostil y caótico, vamos a andar a la defensiva. Si creemos que el mundo es hermoso, amigable y que vivimos en la divinidad y que todo sucede para bien y que la voluntad de nuestro Padre, al igual que la nuestra, es buena, agradable y perfecta, entonces la vida se comporta, el entorno, la película que formamos es de otro género. Entonces, bien, dice que el miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. Dice, ¿estarías dispuesto o dispuesta incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios? ¿Cómo es que queremos dar muerte al Hijo de Dios? Esto puede sonar muy, muy trágico, muy fuerte, pero lo hacemos todo en todo momento cuando no nos brindamos amor a nosotros mismos, cuando no nos brindamos amor en nosotros ni en los otros, ¿sí? Cuando nos relegamos, cuando nos juzgamos, cuando nos expresamos mal. Entonces, en ese momento, cuando juzgamos, ¿sí? Yo me he dado cuenta que yo misma he actuado en algunos momentos donde estamos platicando amigablemente con mis hijos o con alguien y en ese diálogo te cuentan una anécdota o yo cuento una anécdota y inmediatamente viene la reacción de alguien es
juzgar, empezar a decir, no, es que debieras, sí, debes hacer esto, es dar órdenes, es juzgar, o sea, que bueno, ya cuando estás en la sintonía correcta no te lo tomas personal, pero sí que los egos siempre están como dispuestos a ubicar el punto negro, exaltarlo y decir es que deberías de hacer bla, 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 y no permitimos que las personas se expresen. Y a mí también me llega a pasar en diferentes ocasiones y después me analizo y digo, no, o sea, aquí no tuve la templanza correcta, no hice uso de mi templanza y entonces no permití que se expresara de más, ¿no? O sea, cuando estoy en modo terapeuta, pues obviamente uno tiene que permitir que las personas se expresen, pero a veces cuando estamos en modo familiar, es que de repente nos perdemos, o sea, el ego sale de repente a dar órdenes, a decir, no, es que debes de hacer esto, todavía no ha terminado. Tengo el privilegio de que tengo una hija que hace tiempo que yo le pedí apoyo, por ejemplo, oye, fíjate que estoy pensando, no sé cómo hacer, bla, bla, bla. Y ella se sentaba enfrente de mi escritorio y yo le comentaba la situación y era como no sé qué hacer, pero a la hora de que le comentaba la situación, inmediatamente venían a mí muchas respuestas y entonces, yo decía, es que estoy como en bruma porque tengo un dilema, porque esto, el otro, y creo que sí esto, y entonces empezaba yo a narrar toda mi historia mental, y estando ahí sentada yo decía, lo que podría hacer es esto, ¿verdad? Y ella le daba mucha risa y decía, mamá, yo no necesito aconsejarte, lo único que requieres tú es escuchar, o sea, que te escuchen para que tú puedas tener las respuestas. Y yo dije, wow, o sea, qué sabiduría de que ella se diera cuenta y creo que todo mundo puede tener las respuestas. Ya cuando alguien busca una respuesta en particular y te dice tal cual, ¿sabes qué? Me gustaría que me dieras tu opinión o tu punto de vista sobre esto, vale, pero es muy padre ir trabajando en esta parte de escuchar para dejar que la luz, escuchar confiando en que la persona que te está presentando la situación tiene la solución. Y por eso me encanta Wanda Dyer cuando dice hay una solución espiritual para cada problema. ¿Por qué? Porque siempre en el espíritu tenemos las soluciones. Y lo que necesitamos lo que requerimos de nuestro prójimo, a veces es eso, es escuchar. ¿Por qué? Porque en él nos estamos escuchando. Entonces, en él estamos compartiendo, le estamos dando luz a algo, estamos mostrando la piedra angular del drama, de la tenebrosidad y estamos dándole luz, ¿sí? Pero eso solo se puede dar en un contexto de plena confianza, de amor, de respeto, o sea, en un círculo virtuoso. Porque si hay un círculo de egos, los egos inmediatamente quieren tomar decisiones por ti, quieren decirte exactamente qué hacer, quieren regañarte y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso a veces decimos, en la manera de dar en la manera de pedir está la manera de dar, porque a veces el asunto es entre egos, pero cuando es desde el espíritu, entonces solicitas colaboración en una conciencia plena de que la vas a tener, de ahí o de algún otro lado, pero la vas a tener, ¿sí? Brindas colaboración en una conciencia de que nadie necesita nada, pero tú quieres colaborar, quieres sumar. Entonces, es una cuestión como muy sana que se va dando a través de esta madurez humana, espiritual que vamos desarrollando. Entonces, por eso dice que más allá de los cimientos tenebrosos del ego, yace el recuerdo de Dios. Y eso es de lo que nos da miedo. Dice, pues esto, o sea, el recordar quién tú eres y tu relación con tu fuente, eso te restituye instantáneamente al lugar donde te corresponde estar. Entonces, bien, dice que
Si dice, estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios, decíamos, o sea, esto pareciera así como muy fuerte, pero en realidad es que es esto, es cuando somos malvados con nosotros mismos, en nosotros o en los demás. Dice, si pensases que esto te podría salvar del amor, um, estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que esto eh, te ayudaría, ¿sí? Te ayudaría a salvarte del amor, ¿sí? Eso te podría salvar del amor. Realmente son ideas insensatas, ¿no? Porque como hablamos, el amor real, el amor visto desde el espíritu, pues es certeza, no es duda. Entonces, dice en pues este deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. Y volvemos aquí a la situación de los textos sagrados con Adán y Eva, donde ellos cometen una falta, digamos, hacen un acto de desobediencia que pues es un acto ajeno al amor porque llegan a dudar de su fuente, empiezan a culparse entre ellos, empiezan a culpar también a la serpiente y bla, bla, bla. Entonces, pero a final de cuentas, ellos empiezan a generar esa varaña, ¿sí? Y eso genera la idea de que están separados de Dios. O sea, al empezar a pensar de manera insensata, se empieza a generar este velo que se genera, que se fabrica por medio empezamos a fabricar, digamos, el ego, que es esa creencia de separación, donde dejo de creer en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto y empiezo a dar cabida a que empiezo a generar cierta basura que me obstruye la correcta visión. Entonces, dice, cuando te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que oculta el amor por tu Padre, te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. Y esto me encanta, porque realmente cuando nosotros queremos estar en el cielo solo es cuestión de decidir. Y cuando decidimos es ese salto que a veces lo damos en ese salto cuántico cuando nos despojamos del cuerpo, pero ese salto cuántico lo podemos dar en esta experiencia humana en el momento que elijamos. Por eso la meditación es súper bonita, la introspección, la oración, la contemplación, que todas estas cuestiones son actos de manifestación del ser, de expansión del ser, porque es ese momento donde damos este salto y nos sintonizamos en el cielo. Entonces, dice que empezamos a poder escuchar, ¿sí? Ya todo lo que ves, todo lo que lees, todo lo que observas, todo te habla de tu creador, de tu conexión, de lo maravilloso que es este lugar donde estamos, vivimos y nos movemos. Entonces, dice, ¿crees que el ataque es la salvación? Porque el ataque impide que eso ocurra. O sea, vivimos en un mundo del revés, dijera Chabelo, ¿no? Pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que jamás pueda hacer, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios. Me encanta, porque después de toda esta cuestión nos recuerda que nuestro amor por Dios es intenso, ¿sí? Y que ahí se encuentra, solo que está detrás de la bruma. Dice esto y el suyo por ti, o sea, no solo tu amor por Él, sino el amor de Dios por ti. Al reconocer esto, vuelves a entrar en esa unicidad. Dice, esto es lo que realmente quieres ocultar en ego, pero es lo que quieres recordar en espíritu. Entonces, por eso esa presencia siempre está con nosotros buscando recordarnos, esa vocecita que siempre busca mostrarnos lo bello, lo hermoso, lo perfecto. Por eso en la película de la Novena Revelación dice que San Francisco veía belleza donde nadie más la veía.
porque estaba en la conexión, porque estaba en la conciencia correcta, ¿sí? No dice que San Francisco vio belleza después de que murió, o sea, después de que marchó. Dice que veía belleza donde nadie más la veía, en esta experiencia humana. Y es que es hermoso, a mí me encanta, por ejemplo, les he dicho que cuando viajo sola, en el camino, poder mirar, contemplar a mi creador en todos lados. Y es hermoso. Entonces dice, honestamente no te es más difícil decir te quiero que te odio, ¿o sí? O sea, realmente, ¿qué es más difícil, no? Jesús siempre hacía este tipo de cuestionamientos, desde siempre los ha hecho. Hoy nos dice nuevamente, dice, ¿te es más difícil decir te quiero que te odio? Es igual de difícil. Dice, no hay grados de dificultad en los milagros. Así que ve, cuando tengas ganas de decir te odio, haz un esfuercito, haz una introspección y encuentra que tu real voluntad, esa que comulga con la voluntad de nuestro Creador, es decir, te amo, te quiero. Asociar el amor con la debilidad y el odio con la fuerza, dice, asocias, o sea, en ego asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza. ¿Y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad? Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses y el mundo que creíste haber construido desapareciese. El Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, pues parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios, mas su voluntad no es ser excluido, ¿sí? Entonces a veces hay este debate, o sea, incluso es cuando tenemos esta resistencia muy arriba, escuchamos hablar de cosas que nos construyen, ¿no? Esa es la razón por qué todo el mundo no está metido en un curso de milagros, ¿verdad? O todo el mundo no está metido escudriñando las Sagradas Escrituras desde el amor, porque mucha gente lee las Sagradas Escrituras, pero todavía no logran interpretarlas desde el amor. Pero eso no tiene por qué seguir siendo así. Eso no tiene por qué seguir siendo así. Y cuando todas las religiones y toda la humanidad que lee las escrituras las puedan interpretar desde el amor, que el Espíritu está presto para colaborar con ellos y hacer que eso suceda, más que lo elijan, entonces el despertar será mucho más rápido. ¿Por qué? Porque todos nos daremos cuenta, la conciencia colectiva se va a transformar más rápidamente en claridad. ¿Por qué? Porque estamos interpretando desde el amor. Porque ¿cómo nos damos cuenta si estamos interpretando los textos sagrados desde el amor? Cuando al leer un mensaje dentro de los textos sagrados, ese mensaje nos impulsa a ser lo que somos en esencia, amor. El amor no juzga, ¿sí? Corintios, cartas a los Corintios, el amor no es jactancioso, no presume, ¿sí? No es soberbio, no busca el mal, ¿sí? El amor siempre es bendición. El amor es comprensión. El amor es paz. El amor es todo. Y nosotros somos parte del todo. Qué bonito, ¿no? Entonces, bien, vamos a quedarnos hasta aquí para que podamos reflexionar este fragmento y nos vemos mañana, Dios mediante, no mañana, ¿no? El sábado próximo, Dios mediante, y vamos a continuar dentro de este bonito tema que está dentro del capítulo 13 y el subtema en el que estamos trabajando es el miedo a la redención. ¿Por qué le tenemos miedo a nuestra oscuridad? ¿Por qué le tenemos miedo a nuestra luz? ¿Es más fuerte el miedo a nuestra oscuridad o a nuestra luz? Entonces, realmente dice, crees que le tienes miedo a la oscuridad. Pero si reconoces tu luz, te das cuenta que la oscuridad no existe, alumbras. El punto es que cuando ves tanta luz, surgen dichos como esos que dice, es demasiado bello para ser verdad. O dichos como, no me iré a morir porque todo me va re bien. Entonces como que no estamos, o sea, estamos conversándonos contra todo eso bello, bonito, agradable y perfecto. Cuando nos sintonizamos en ello y empezamos a vivirlo, el ego siempre te está diciendo, ay, eso no es normal, ¿no? Entonces,
Vale, pues vamos a disfrutar nuestro domingo. Muchas, muchas bendiciones. Fuerte abrazo a todas y a todos y nos vemos la próxima semana.